las marcas están continuamente creando consumidores, creando perfiles de consumidores o buscando cómo pueden penetrar en los pensamientos del consumidor para modificar sus hábitos de compra. Tú crees que solo estás comprando unos zapatos, un vino, comida, pero en realidad tu cerebro está percibiendo los olores, los sonidos, para formar la decisión de comprar un producto concreto. Es muy difícil aceptar que el hombre y la mujer son absolutamente irracionales. Tenemos que hablar como si estuviéramos hablando pues, a una rana, como si estuviéramos hablando a un perro, como si estuvieras hablando a cualquier vertebrado. ¿Y cómo le venderías a un perro un chupa chup? Muchas marcas están intentando entrar en la mente del consumidor. Solo las más, digamos, las más eficaces van a hacerlo mejor. Apple o Google o Facebook, estas están consiguiendo llegar. Las empresas no quieren contar lo que hacen porque no quieren exponerlo y porque esas estrategias son muy silenciosas. Por primera vez, tanto en economía como en marketing, estamos disponiendo de modelos predictivos sumamente definitivos. Se puede diseñar un producto que optimice la activación de las zonas de refuerzo positivo cerebrales de tal manera que ese producto tenga muchísimas posibilidades de ser vendido a miles. Tomamos decisiones de compra casi a diario. ¿Pero somos libres cuando compramos? ¿De qué dependen nuestras decisiones de compra? ¿Qué nos llama la atención entre miles de ofertas? ¿Nos comportamos todos igual en estas bulliciosas calles comerciales? ¿Tenemos necesidades o nos las crean? ¿Influyen nuestras emociones? ¿Somos conscientes y racionales cuando compramos? ¿Qué hacen marcas y tiendas para atraernos? ¿Cómo se activa lo que se conoce como el botón de compra? ¿Por imitación? ¿Actuamos como si fuera un ritual? ¿Qué sentimos cuando compramos? Marcas y empresas están cada día más interesadas en lo que ocurre en nuestro cerebro. Quien mejor lo conozca tendrá más ventajas frente a sus competidores. Casi no percibimos por la inercia de la costumbre cómo estamos rodeados y saturados por una oferta torrencial que hace que constantemente empresas y marcas busquen las 1001 maneras de seducirnos. Nos crean fantasías e ilusiones para que las elijamos. Casi nunca somos conscientes de cómo lo hacen. Quieren saber con el menor margen de error qué es lo que nos puede atraer. Nos buscan y nos encuentran para saber qué queremos, qué nos gusta. ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando elegimos? ¿Lo hacemos espontáneamente? ¿Cuál será el código de barras que llevaremos a la caja? Hoy, las estrategias de venta pasan por estimular nuestros sentidos, generar emociones y crear experiencias cuando compramos. Numerosos especialistas asesoran sobre cómo hacerlo, como el equipo que trabaja en este laboratorio coordinado por Charles Spence, del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Si el comportamiento de un consumidor que sale de compras se basara solo en adquirir una serie de productos, lo haríamos todo por Internet. En los casos en los que seguimos yendo a las tiendas para comprar cosas en los países desarrollados, es porque hay algo en la experiencia que nos atrae. En muchos casos, la gente acude a las tiendas en busca de una experiencia. Hay unas tiendas de ropa muy populares entre los adolescentes, de la cadena Hollister, donde hay una música atronadora, un olor, una iluminación, modelos semidesnudos. Todo ello es muy atractivo para los sentidos. Y a veces, la gente va a esas tiendas en parte solo por la experiencia. Estar hoy en día en un hipermercado es muy complejo, es un ecosistema muy complejo. Al final, ¿cómo decidimos las galletas? ¿Cómo decidimos una cerveza? Si hay tanta variedad, tanta oferta. Y nuestro trabajo, nuestro expertise está justamente en esto, en cómo se produce el proceso de decisión de compra, cuáles son las variables que más están influyendo y que llevan al final a que un consumidor o una consumidora elija un producto concreto. Y esto es vital para nuestros clientes.
¿Cuál es el problema que tenemos ahora la gente del siglo XXI? ¿Cuántos impactos publicitarios calculáis que recibimos diariamente? Muchísimos. Sí. Recibimos 2.500 todos los días. Lo sensorial es un engranaje más de una estrategia de marketing. Y para que esta funcione, Javier González les explica a los alumnos de este máster en marketing relacional, directo e interactivo, que hay que evitar la indiferencia del consumidor que huye del excesivo ruido publicitario. Nuestro enemigo como profesionales del marketing es la indiferencia. Lo estaba comentando en clase, o sea, el 99% de los impactos se pierden. Si tú quieres estar en el 1%, cuantas más armas utilices, más posibilidades tienes de sobrevivir. Y entonces, si no eres capaz de presentar una buena experiencia sensorial y una buena experiencia de cliente, vas a perder contra el que lo va a presentar. Siempre me he preguntado cómo es posible decantarte por un producto cuando hay miles de millones en el mercado, productos similares, con precios similares. ¿Qué es lo que nos hace clic en el cerebro para elegir uno u otro? Y creo que esto está muy conectado con los sentidos, ¿no? Con nuestro recuerdo en la memoria. De hecho, leí una frase hace un año así en la que ya Aristóteles, en el 300 y pico antes de Cristo, decía que no hay nada que no tengamos en la mente que no haya pasado primero por nuestros sentidos. Los sentidos son los protagonistas del blog de Laura Jiménez. Crear este blog era uno de los trabajos que le encargaron a Laura durante el máster. No tenía dudas con el tema, el marketing con los sentidos. Y empezó a escribir las distintas estrategias sensoriales que diseñan las marcas para resultar atractivas. Cuando estoy investigando el tema de los escaparates, que todos sabemos que es la antesala de lo que nos vamos a encontrar en la tienda, fue el ejemplo de Nike. Nike lo que hace fundamentalmente es jugar con los colores, jugar con los sonidos, interactuar con la gente, como puede ser pues, que el cliente se coloque en una zona central del andén, entonces en función del movimiento que haga, pues el escaparate se va a mover de una manera o de otra. Los grandes fabricantes de coches alemanes están pensando en diseñar un coche con un interior tan agradable que cuando vuelves a casa por la noche te quedas sentado dentro, no te apetece entrar en casa. Si consiguen crear un interior de coche tan agradable para todos los sentidos que no quieres salir, sabrán que han ganado. En ese sentido también el Mercedes-Benz Clase S, que saldrá este año, será el primero con control aromático, con lo que podrás escoger el olor que quieres para tu coche, personalizarlo. O sea, ¿qué está pasando? Se está propagando de unos sectores a otros. Antes de que nos demos cuenta, los bancos personalizarán el olor del dinero que reparten sus cajeros. No es casual que palabras como emoción y experiencia sean muy utilizadas por las marcas en sus reclamos publicitarios. También son frecuentes las alusiones a nuestros sentidos. Aumentar los estímulos sensoriales ayudará a enriquecer la experiencia de compra. Hará que el producto destaque, que sea más atractivo, envolvente. Es decir, durante mucho tiempo el marketing ha pensado que todo era ver. Por eso las empresas cuidaban el logo, cuidaban los colores, cuidaban lo que entraba por los ojos. Y es en este momento cuando nos damos cuenta que, puesto que el consumidor no solo tiene un sentido, y aun cuando para el grueso de la población la vista manda mucho, los demás sentidos pueden aportarte mucha información y contribuir a que tus experiencias sean más intensas. Entonces lo que aportamos ahora es que trabajamos sobre esos otros sentidos. A la hora de explorar visualmente los sitios, estamos muy influidas por la posición de los ojos. Nosotros miramos hacia adelante, de manera que todo lo que aparezca en nuestro campo de vista delantero tiene un 80% de probabilidad de ser visto. Lo que se va poniendo a los lados... Estudiar al consumidor, observar a las personas cuando compran, es una de las pasiones de Diana Gavilán. Con este paseo por la Gran Vía en Madrid, nos explica cómo las tiendas tratan de seducirnos y conquistarnos con sus propuestas sensoriales. Todo lo que queda a la derecha pierde. No siempre las percibimos, pero consiguen que nos paremos, que nos asomemos, que entremos y, desde luego, que nos quedemos. Entonces, lo importante que es, en una calle que hay cientos de propuestas, cómo llama la atención y que la gente se pare. Vamos a ver, no todas las propuestas de la calle van dirigidas a los mismos consumidores. A lo mejor puntualmente se dan casos, pero no es el mismo tipo de cliente. Aquí hay un H&M que es muy interesante porque vemos cómo esto era un antiguo local de cine, era el Cine Avenida, y han conservado
toda la arquitectura interior, que es espectacular, incluso la señalética, se ve que se puede subir a la sala 1, a la sala 2, y lo único que han hecho ha sido insertar el producto. Entonces, esto es muy atractivo porque produce una novedad inesperada. En marketing hay que procurar que los estímulos sean congruentes, pero hay veces que la incongruencia, y aquí la hay, vemos como no es el escenario habitual de un H&M, producen sorpresa, y para el consumidor la sorpresa siempre es un reclamo. Cuanto menos sensorial es un producto, más necesita ser sensorial. Y aquí tenemos un ejemplo, yo creo, muy bueno de cómo conseguir dotar de sensorialidad a algo que esencialmente el consumidor no lo percibe. Entras y percibes un olor curioso entre, yo diría, como metal, plástico, que es como si oliera a futuro, y frontalmente te vas a encontrar con un video wall en el que se proyectan imágenes de la marca. Y toda la información que se le da al consumidor está en pantallas. De manera que la idea de futuro se percibe por todos los lados. Y además de esa idea de futuro se invita al consumidor, al que entra, al visitante, a que toque todo. Luego lo combina todo, combina la vista, combina el olfato, combina el tacto. Es realmente un ejercicio de sensorialidad muy brillante. ¿Cómo los sentidos pueden afectar las emociones? Por ejemplo, si ingresamos a un local pequeño, pero este local o esta superficie pequeña está invadida con aroma a manzana o de pepino, que en el ambiente esté impregnado en forma equilibrada, no en exceso, de aroma a manzana o pepino, automáticamente nuestro estado emocional cambia y percibimos que el volumen y la superficie es mayor. Si subimos escaleras o bajamos escaleras en un centro comercial, nuestro estado de ánimo y las emociones también se modifican. Y esto tiene un impacto directo en el desembolso que estamos dispuestos a realizar. Muchas de nuestras investigaciones tratan de comprender cómo están interconectados nuestros sentidos, lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos, lo que probamos y lo que tocamos. Cuando le preguntas a un consumidor, ¿por qué has comprado esta botella de vino en vez de aquella?, te contestará algo sobre el origen de la cepa, pero en realidad, si una botella es más pesada, es más probable que la compres porque creerás que es de mejor calidad. Por tanto, el peso de la botella ha condicionado tu percepción. Pensemos en cuando compramos un vino en un supermercado. Si le preguntas a un consumidor, ¿por qué has comprado hoy un vino francés o alemán?, como haría un estudio de mercado tradicional, te dirá, porque hoy voy a cenar comida francesa, un bœuf bourguignon. Así que este vino francés es perfecto. Pero si te fijas en las estadísticas, verás que poniendo música francesa en el supermercado se vende un 70% de botellas de vino francés y un 25% de vino alemán. Y poniendo música alemana, la proporción se invierte. Se han hecho experimentos con individuos que se les ha hecho resonancia magnética, se les ha dado Coca-Cola o Pepsi-Cola. Entonces se ha visto que cada una de las dos bebidas activaba la zona de refuerzo placentero, la zona del placer del cerebro, de manera exactamente igual. Cuando se les ha dicho que se les daba Coca-Cola o Pepsi-Cola, es decir, se les ha identificado el producto, entonces se han activado no solamente la zona de refuerzo positivo, pero otras más que tienen que ver con la memoria, con las emociones, y la gente entonces prefería una sobre la otra. Y ahora te va a salir un puntito rojo por la pantalla que creo que... Tratar de descubrir en qué se fija el consumidor, qué es lo que le llama la atención, es uno de los trabajos de esta empresa dedicada a la investigación de mercados. Con esta aplicación se registra dónde se fija más la mirada. Es una de las técnicas utilizadas una y otra vez para analizar la eficiencia de un anuncio o el impacto de un producto. La presencia de la figura del hombre y la mujer semidesnudos y una campaña con mucho contenido erótico, y estábamos preocupados por cuál era el peso de cada uno de los elementos en la campaña. El eye tracker nos ha ayudado a chequear cómo la figura humana efectivamente capta mucho del interés, del protagonismo de la campaña, pero marca y producto no se... Las reuniones con grupos seleccionados de consumidores sirven para analizar sus reacciones espontáneas. Los consumidores, consciente o inconscientemente, no siempre dicen la verdad en las encuestas. Hay que investigar cómo funcionan sus mentes.
cómo toman las decisiones. Lo que lleva es a una situación muy aspiracional. Gusta tanto a los chicos como a las chicas quieren estar en esta situación. Pepe Martínez, el responsable de esta multinacional en España, es psicólogo. No es raro en empresas de estudios de mercado. Tratan de entender las decisiones del consumidor, su relación con las marcas, los secretos del éxito. Los productos, dice, tienen que tener algo de innovación, ser seductores, fáciles de usar, útiles y de precio razonable. Son las tendencias para acercarse al producto ideal y crear vínculos emocionales con una marca. Vamos siguiendo su discurso libre. Y esta foto, por ejemplo, ¿por qué habéis elegido el de la lámpara? ¿Para la marca Apple? Es como tener un genio ahí dentro. O sea... Apple es una marca que estimula las emociones de los consumidores. Es muy deseable. Por eso el consumidor está dispuesto a pagar más. Por eso está dispuesto a pagar más. ¿Por qué? Porque le está dando tecnología, le está dando diseño. Es toda una experiencia de los sentidos. Se trata de que el consumidor tenga una relación con la marca muy especial, porque esa marca verdaderamente le atrae, se identifica con ella, es aspiracional. Ese es digamos que es el truco. Esta tecnología nos permite ver la reacción de los consumidores, el interés que muestran, la tensión narrativa y en qué momento la tensión narrativa se ajusta con la marca y con la aparición del producto. Esta es una curva de interés muy eficaz, de las más eficaces que hemos encontrado en el mercado. Hoy sabemos que las emociones son absolutamente imprescindibles a la hora. Su conocimiento es absolutamente imprescindible para saber la decisión que va a tomar el comprador, ¿no? Esto es un descubrimiento reciente de hace unos 10 años, en el que hemos descubierto que la intuición es mucho más decisiva que la razón. Es más, en el espacio que ocupa la intuición en el cerebro es muchísimo mayor que el espacio ocupado por la razón. La gente no razona, la gente reacciona emocionalmente. He preparado una presentación que te enseño ahora si quieres. En Barcelona, Beth Prat, responsable de una empresa de asesoría en estrategia sensorial, trata de emocionar a sus clientes. Lo que te interesa a ti como marca es generar una imagen, una identidad de marca que sea uniforme por todo el mundo. Lo que decíamos, cuál es la intención que queremos conseguir en vuestros establecimientos y para quién. Esta vez la visitan dos ejecutivas de una multinacional española, productora y distribuidora de superficies de cuarzo y mármoles. Quieren cambiar el concepto y la puesta en escena de sus centros de venta. Un encargo complejo. ¿A qué tiene que oler Cosentino? Entonces estamos hablando que es una marca que se dedica a trabajar con algo tan interesante como minerales, o sea, algo que viene de la naturaleza, con lo cual tiene una parte de autenticidad, con lo cual puede o debe, creo yo, de ser una fragancia con personalidad, que esté marcada, que la gente... Buscar un aroma adecuado es una de las opciones, pero hay muchas más. Aquí trabaja con un acorde de mármol, pero hay notas orientales, que esto lo que hace es dar, con lo cual yo creo que si luego vamos hacia... Manuel nos va a ayudar un poquito a interpretar lo que queremos transmitir a través de la música. Estamos buscando un espacio donde sea interesante trabajar, donde nos sintamos cuidados. Esto es otro concepto. Vamos a ver qué podemos poner por aquí. Aquí quizá tenemos algunos ejemplos tanto de tipo de soporte más enfocado a interior y tipo de soporte más enfocado a gran formato. A mí me gustaría en el proceso, seguramente con vuestros interioristas y de diseño, trabajar esta parte desde más... Hay decenas de ejemplos. En esta clínica dental, un aroma relajante a base de tila, mandarina y té verde en la sala de espera sirve para atenuar el estrés de la visita al dentista.
Aquí, mientras compran, los aficionados al fútbol pueden oler a césped recién cortado como si estuvieran en un estadio. En esta conocida cadena de juguetes predomina el olor a vainilla, muy vinculado a la infancia. Pero hay muchos más estímulos sensoriales que invitan a quedarse en la tienda. Estamos convencidos que en la medida que el producto se acerca al cliente, el cliente se va a enamorar también del producto. Por eso nuestras tiendas, si veis, son tiendas que invitan pues, a probar los productos, a tocar, a vivir, ¿no?, el producto. Se hace todo lo posible para que la gente recuerde la marca con agrado y vuelva. Esta tradicional pastelería no quiere quedarse atrás en el mundo sensorial y ha empezado a cambiar algunos de sus establecimientos. Intentar cuidar todos los detalles que hacen sentir al cliente a gusto, que le hacen que le apetezca estar un rato en la tienda, desde la música, el mobiliario, la imagen del producto, el sacar constantemente producto reciente y que los clientes lo huelan, lo vean y lo puedan consumir, por supuesto. Esta cadena de ropa esparce en sus tiendas un aroma intenso. Ayuda a generar experiencia de marca, es decir, todos estamos acostumbrados a entrar a una tienda, oler de algún modo, ver el producto colocado de una manera, ver una decoración, escuchar un tipo de música. Entonces el olor acaba de completar todo este circuito de experiencia. Buscar la música más adecuada para cada tienda es el trabajo de María en esta empresa proveedora de contenidos musicales. El encargo esta vez era modificar la música ambiente inicialmente propuesta para los puntos de venta y los espacios de atención personalizada de una firma de decoración. Lo más importante para nosotros es que podamos con la ambientación musical conseguir que la gente entre y de alguna manera se anime y bueno, pues produzca esa sensación de que te apetece comprar, ¿no?, que es un poco lo que nosotros estamos buscando. Yo os propondría un cambio de canal, un canal un poco más animado, con un ritmo un poco más alto. Tenemos uno en concreto que tiene un poquito de bossa nova y otros temas. Bueno, Chris también. Tiene temas brasileños que le van a dar mucha fuerza, esa modernidad y dinamismo que quizá estéis buscando para vuestros puntos de venta. Las tiendas para la gente joven tampoco pueden prescindir de una pegadiza banda sonora. Es una tienda que te permite en cada rincón descubrir nuevas experiencias, tanto por la disposición de producto como por la iluminación, como por los detalles de decoración. El criterio con el que tenemos es actualidad, música dirigida al cliente joven, variedad, diversión, que les haga bailar, que les haga cantar mientras están en la tienda y se sientan cómodas. Al final se trata un poco de que tengan la misma música que tienen en su iPod, y que escuchan a diario. Los grandes centros comerciales, como este de Zaragoza, tienen ya mucho en común con los parques temáticos. Un espacio diseñado para crear emoción. Entonces el cliente viene aquí a vivir experiencias, no viene exclusivamente a la compra tradicional, ¿no? Volvemos a Madrid, a la calle Fuencarral, una de las zonas de moda para ir de compras. Es interesante observar lo que puede ocurrir. Estamos a punto de adquirir algo. Miramos. Tocamos. Acariciamos. Dudamos. Hemos pensado mucho y finalmente elegimos. Estamos contentos por la compra y además convencidos de que era la mejor opción. Creemos que somos independientes y reflexivos, pero somos menos racionales de lo que pensamos. Cuando tomamos una decisión, milésimas de segundo antes, ya las ha tomado el cerebro, de forma intuitiva. Hoy no sabemos lo que mueve de verdad a la gente a comprar una cosa u otra. La gente decide por emociones
que no están movidas por la información, sino por el sentimiento, el entorno, la magia, y la prueba lo vemos en la compra todos los días. El cerebro funciona de una manera muy importante que tiene que ver con el placer, con los centros de recompensa que se llaman. Entonces los centros de recompensa se activan de manera primaria por 3 hechos. Uno es la comida, otro es la bebida para saciar la sed, y otro es el sexo. Y eso ha llevado a la especie a procrear y de alguna manera a perpetuarse, ¿no? Y esos centros del placer son los que activan todas las demás sistemas, y que eso es lo que mueve, digamos, de alguna manera el comportamiento humano. El acto de la compra, en mayor o menor medida, es un momento especial, psicológicamente hablando, porque veo cumplida esa posesión. La hago realidad, ¿verdad? Y efectivamente hay mecanismos psicológicos ahí que se disparan, ¿verdad? Produciendo, efectivamente, no solamente respuestas cognitivas y neurológicas, sino también psicofisiológicas importantes, ¿no? Pero hay gente que necesita repercutir en ese placer, es ahí donde se produce la adicción. De la misma manera que se produce la adicción al juego, la adicción a las drogas, la adicción al alcohol, ¿no? Es en ese proceso de posesión, como se reciben estímulos muy favorables, muy positivos, con respuestas físicas, fisiológicas fundamentales, ¿verdad? Pues se quiere volver, ¿no? Hay un par de zonas en el cerebro que tienen que ver con el placer y que tienen que ver con la cantidad de liberación de un neurotransmisor que se llama dopamina. Una es el área tegmental ventral, otra es la sustancia negra, y cada una de esas dos fuentes de dopamina activan distintas áreas en el cerebro, una que tiene que ver más con las emociones, se llama la zona mesolímbica, y otra que tiene que ver más con la racionalidad, que se llama, que proyecta la zona de la corteza prefrontal, que está por aquí, zonas dentro del cerebro. De hecho, se ha querido identificar algunas de esas zonas de la corteza prefrontal como el botón de compra, y incluso hay indicios, hay una zona que se llama la ínsula, que tiene que ver con el placer y el dolor o el disgusto, que cuando se inhibe se ha visto que a la hora de tomar una decisión de si uno compra un producto o no compra, cuando la ínsula finalmente, después de procesar muchas zonas del cerebro, si esto me conviene porque es caro, no es caro, tengo mucho dinero, me gusta tanto, pero no sé si lo puedo comprar, cuando la actividad en la ínsula cesa, el individuo ha decidido comprar. Todo se mueve en el eje de active usted las zonas de refuerzo positivo, active usted las zonas de placer, y entonces conseguirá una respuesta positiva mía. Le voy a poner un ejemplo. Las tiendas Apple, cuando lanzan un producto, logran tener unas colas tremendas por la mañana, a las 7 de la mañana. Y hay vídeos por ahí que se han visto donde cuando uno entra a comprar el producto de la tienda Apple, sale con todos los operarios aplaudiéndolo como si hubiera hecho algo grande. Salen muy contentos, lo están reforzando positivamente, le están activando esas zonas de placer. ¿Qué es lo que hace eso? Pues que la próxima vez que salga un producto Apple vuelvas a reír, porque te gusta que te aplaudan. Estas herramientas se utilizan para saber cómo reacciona el cerebro cuando alguien pasea por un centro comercial, cómo percibe el espacio, qué cosas le interesan o cuáles no le llaman la atención, cómo se comporta frente a los escaparates y en las tiendas. Un experimento como este, pero con medio centenar de personas, hicieron en Portugal los dueños de este centro comercial. La técnica consiste en medir de forma subconsciente la reacción que el consumidor tiene ante determinados estímulos, ante un ambiente real, ante una experiencia concreta. Se basa en dos herramientas básicas. Una sería la medición de lo que es la visualización, cómo el cliente ve cada elemento, cómo el cliente fija la vista, cómo el cliente hace un proceso de visionado de su entorno más inmediato. Y el otro es un casco que mide la reacción del cerebro ante determinados estímulos. Qué parte del cerebro se activa, qué parte no se activa, a qué frecuencia ondula su cálculo, su espacio, su tranquilidad, y esto se mide a través de un segundo aparato que es una especie de electroencefalograma, por llamarlo de alguna forma.
con estos dos elementos combinados se sacan conclusiones sobre las reacciones no conscientes ante el estímulo, ante el ambiente, ante lo que queramos medir. Hemos obtenido mucha información sobre los niveles de agrado y los niveles de no agrado de todo lo que son los estímulos a que un cliente está sometido cuando entra en un centro comercial. Con el neuromarketing descubrimos cosas que con la convencional no podríamos descubrir, ¿no? El ejemplo del cubrealarmas saliendo de la tienda, ¿no? Un consumidor normal, si tú le preguntas ¿has vivido algún momento de estrés en esta tienda?, te dice que no. Mientras que el neuromarketing lo que hace es detectar que este consumidor, al pasar por el arco de alarmas, ha subido su tensión, su emoción negativa, y esto le ha generado, entre comillas, un pequeño estrés. Entonces, el neuro está indicando que aquel punto es un punto crítico donde el consumidor lo está pasando mal, entre comillas, y en cambio es incapaz de verbalizar esta situación. Hola, Clemente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, mira, ¿vas a poder acompañarme por aquí? Sí. Clemente Cebrián, propietario de una cadena de ropa, no se olía que podía querer algo más que la renovación del aspecto de sus puntos de venta. Almudenal nos ayude a encontrar vuestro aroma. Realmente nosotros vamos a un público joven, relativamente joven, de 15, 16, 17 hasta 20, 20 y tantos años, pero luego por otro lado también tenemos un público mayor, de 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos años. El equipo de Juan Miguel Antoñanzas, creador hace 7 años en Madrid de esta empresa de aromas, le convenció para que introdujera una fragancia que coincidiera con el espíritu de sus tiendas. El aroma ya en ambiente. Pues la verdad es que queda muy bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Un hotel como este. Esta cadena de hoteles también está convencida de que ha mejorado el confort de sus clientes gracias al ambiente que respiran cuando se encuentran en el hotel. Primero es que debía ser un aroma que transmitiese alegría. Queríamos eso, sobre todo transmitir pues, recordamos más lo que olemos que lo que vemos. Adolfo Toledano, otorrinolaringólogo del Hospital de Alcorcón, coordina un equipo multidisciplinar que incluye ingenieros, médicos, enfermeros, físicos, químicos y psicólogos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que investigan y tratan la rehabilitación de personas con pérdida de olfato. Nos sometemos a la misma prueba que él hace a sus pacientes. Y ahora pasamos a la segunda prueba, en la cual lo que identificamos son aromas. Es ver cómo identifica los olores. Es un sentido básico. Y es un sentido en el cual nosotros estamos oliendo prácticamente desde que nacemos. Siempre hay algo que enseguida nos trae como recuerdo cosas de la infancia. Esas emociones van a ser muy importantes a la hora de desarrollar determinadas conductas. Eso me recuerda a la naftalina. Ese es un olor que evoca un recuerdo muy claro en gente por encima de los 40 años, que son a nuestros abuelos. Por esto huele al armario del abuelo. Lo que sí sabemos es que el sistema olfativo está muy relacionado tanto con las emociones como con la memoria, ¿vale? Y en las actividades también sexuales y en el comportamiento alimentario también. Y lo que pretendemos hacer es relacionar cómo tu déficit en olfato está repercutiendo también en las emociones que tú experimentas, ¿vale? Es un tema relativamente novedoso, porque lo que se ha estudiado hasta ahora es seguramente, ¿no?, que tú lo habrás vivido, ¿no?, por ti misma, el cómo esa dificultad en reconocer determinados olores tiene repercusiones a nivel de ansiedad, de depresión, etcétera, ¿no? Pero ahora lo que tratamos de ver es cómo además ese déficit te puede afectar a ti a la hora de experimentar determinadas emociones e incluso de qué hacer con esa emoción, de cómo regularla y de cómo trabajar con esa emoción que te produce el no tener esa capacidad de oler determinados aspectos, ¿no?, determinados estímulos que antes olías. Estamos todavía con 30 pacientes, no podemos dar unos datos generalizados hasta que no tengamos más, pero lo que estamos observando es que las personas que tienen ese déficit a la hora de identificar olores tienen más dificultades a la hora de identificar emociones, ¿eh? Y eso es un dato pues muy interesante, porque la identificación emocional, el saber cómo uno se siente, es básico en todo el comportamiento de las personas, ¿no? Cuando yo identifico mi estado emocional, es cuando lleva asociado un determinado comportamiento. Otra parte del proyecto se desarrolla en la Fundación CIEN, donde investigan las enfermedades neurológicas y neurodegenerativas y su detección precoz. La pérdida de olfato es un síntoma,
Susana Borromeo, ingeniera de la Universidad Rey Juan Carlos, participa en esta iniciativa para la rehabilitación olfatoria que ayudará al tratamiento de estas enfermedades. Los estudios de olfato con resonancia magnética funcional son unos estudios relativamente nuevos, se hacen en muy pocos centros, aquí en España es el único centro donde se realizan. Mandamos el estímulo olfatorio, el aroma o el conjunto de aromas de una manera sincronizada, de tal forma que podamos hacer la foto del cerebro para poder evaluar las distintas zonas que se están activando con el estímulo olfatorio. Esta imagen yo tengo especial cariño por ella porque fue el primer experimento en el que fuimos capaces de observar esta actividad relacionada en el cerebro relacionada con la actividad olfativa. La cabeza que se ve aquí era realmente la mía en ese momento, y entonces en este momento me estaban proyectando aromas de olor a limón, un aroma de limón. Y recuerdo que a mí ese aroma de limón pues me evocaba ciertas emociones, ciertas imágenes. Además yo estaba leyendo un libro en concreto que era Conduciendo entre limones, de un escritor británico, sobre su experiencia en Granada, y me venía la imagen de la portada del libro. Entonces lo que vimos es que todas las regiones cerebrales relacionadas con corteza olfativa primaria, zona emocional y cortes visual se activaban cada vez que yo recibía ese estímulo olfativo en la nariz, y aquí podemos ver en una región concreta, como es la zona del córtex entorrinal y la amígdala, cómo aumenta la actividad cerebral cuando estaba recibiendo el aroma y cómo disminuía cuando el aroma se iba perdiendo. El olfato yo creo que nos pueda poder conducir a una determinada conducta de consumo de una forma quizá más potente incluso que la vista y que el oído, por dos motivos. Primero, porque la vía olfatoria es mucho más sencilla que la vía auditiva y que la vía visual, en el sentido de que cada vía de los sentidos tiene una serie de estaciones, unos relés donde se va ralentizando el mensaje. Sin embargo, en el olfato va directamente, llega a la nariz y directamente llega al cerebro. Muchas marcas y tiendas lo han descubierto hace tiempo y no quieren prescindir del efecto olfativo con sus clientes. Quieren diferenciarse y buscar una fragancia que mejore las expectativas de sus potenciales compradores. Hay millones de posibilidades de fragancias. En esta fábrica de aromas de Barcelona hay donde elegir según sea quien lo pida. Una fragancia puede contener entre 50 y 150 elementos. La virtud, saberlos combinar y lograr algo reconocible, identificativo y que transmita los valores del cliente. Pero no se trata de un elixir. Tenemos solicitudes del cliente que dice, yo quiero una fragancia para vender más. A ver, reforzamos marca, nos posicionamos y comunicamos. El hecho de, por tener una fragancia, vender mucho más, yo eso no creo que sea así. No existe una fragancia que te haga vender más. Existe una fragancia que comunica tus valores y tu marca, pero no que te haga vender. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación compra de algo y fragancia. Si eso existiera, a lo mejor sí que tendríamos, pero no la tenemos. Uno de los encargos más llamativos que recibió esta empresa fue la creación de aromas como Olor a Tierra para este taller-restaurante de Paco Roncero en el Casino de Madrid. Un lugar exclusivo para investigar y disfrutar de una sinfonía de propuestas multisensoriales. Un menú algo más que especial. Estamos viendo el fondo marino porque estaríamos comiendo un plato de mar, donde es el mar en la boca. Aquí además pues jugamos con la música, el sonido de las olas, y también lo que hacemos ahora es dar un abanico, que cuando te abanicas desprende el olor al mar. Es muy bonito, es una experiencia muy chula. Y así vamos haciendo más o menos con cada uno de los platos. En un entorno más asequible, un equipo de asesoramiento sensorial de Barcelona organiza eventos donde en cada momento del catering, además de la música, se esparce una fragancia para cada aperitivo. Esta vez, jazmín, mar, madera de naranjo y rosa.
Una estrategia más para crear situaciones agradables, sugerentes. Si, por ejemplo, entramos a una casa que queremos comprar, o por el contrario, que quisiéramos vender, una casa o un piso, si esta casa tiene en algún sitio, imágenes donde el color amarillo sea verdaderamente visible y al mismo tiempo en el interior hubiera un aroma profundo a café, el estado de ánimo del potencial comprador cambia sensiblemente. El amarillo se asocia con alegría y felicidad. El aroma a café, que tanto nos agrada, se asocia con el concepto de hogar. Por lo tanto, la predisposición de ese visitante a ese sitio es mucho mayor para que el agrado surja en forma espontánea. Las claves del éxito en marketing suelen ser, por lo general, la coherencia. Y la coherencia es un concepto muy complicado. La coherencia es que todo encaje, y todo encaje de una manera consistente. Al primer grupo les voy a pasar este estímulo. En su clase de marketing, vemos cómo Diana Gavilán propone a sus alumnos un experimento. Comprobarán sus reacciones según el estímulo que reciban. Estímulo. No se da la vuelta, no, dámelos, me los dais. Lo primero que quería ver es, y este era mi experimento, si el olor del chocolate hace más deseable un producto que obviamente tiene que ser congruente. Porque podía haber puesto un bocadillo de sardinas, pero un bocadillo de sardinas con chocolate no funciona. Para que funcione bien los estímulos sensoriales es necesario que haya una cierta congruencia. Cuando un consumidor se enfrenta a estímulos incongruentes, eso le produce confusión. Quiero decir, estoy pensando ahora en el caso, por ejemplo, de Nespresso, que es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque plantea una cosa que es una realidad, y es que todos teníamos cafetera. Y ha conseguido poner en muchísimos hogares una Nespresso o una marca tipo Nespresso. ¿A base de qué? Bueno, pues a base de hacer algo muy consistente, que era convertir el producto en algo de exhibición, algo que quieres tener a la vista en tu cocina. Para eso, sensorialmente tiene que ser muy atractivo, pero es que además sus tiendas, cuando ves una tienda Nespresso, hasta que no ves la N, no sabes qué tipo de tienda. Sabes que se vende algo lujoso, pero no sabes muy bien qué. Es decir, ha convertido el café en algo que es casi un producto de culto, cuidando muy bien y de manera muy consistente todos los estímulos. O sea que al final la clave es ser consistente. Perfecto. Mira, te vamos a dar una... Cómo un envase condiciona la percepción de un producto fue uno de los trabajos que dirigió Susana Fishman en este laboratorio de investigación de las propiedades físicas y sensoriales de los alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Valencia. Y hay que ver la cantidad de datos diferentes que obtenemos cuando prueban la barrita sin ninguna información o prueban la barrita sabiendo perfectamente de qué se trata, qué composición tiene, qué cantidad de fibra y demás. Porque las expectativas son diferentes. Por ejemplo, si yo cojo un envase de una barrita y veo que tiene una cantidad de fibra, automáticamente voy a pensar que es un producto que va a estar un poco seco, que va a estar granuloso, que me va a costar trabajo masticar, tragar. Mis expectativas hedónicas van a bajar y lo voy a calificar cuando lo pruebe realmente peor que si igual aquel producto estaba súper bien obtenido y era un producto muy agradable al paladar, lo voy a calificar muy bien. Entonces, que tenga, por ejemplo, algo diferente a una característica diferencial es interesante porque a la gente le gusta innovar, le gusta la innovación, le gustan los sabores exóticos, las texturas combinadas, las texturas crujientes conjuntamente con cosas blandas. Toda esta serie de variaciones es lo que nos tiene que... esa cosita que hace que terminemos comprando esa marca y no otra, ¿no? El problema es que los publicistas no entienden cómo se interconectan los sentidos. Y eso es lo que hacemos principalmente nosotros. Vamos más allá del marketing sensorial y decimos, no basta con tratar de estimular todos los sentidos del consumidor. Hay que saber cómo un sentido afecta a otro.
El trabajo que desempeñamos aquí, por ejemplo, si descorriera esa cortina negra se lo podría enseñar. Tenemos una pequeña muestra de tela, convocamos a unos consumidores, les hacemos tocar esa tela, o puede ser un mechón de pelo, y les preguntamos lo suave que les parece. Y dicen, este es más suave que este otro. En realidad no son exactamente iguales, porque una de las muestras está perfumada, huele a limón o a otro aroma agradable. El consumidor cree estar juzgando lo que está tocando, pero en realidad el olor está cambiando su experiencia táctil. Hay muchos ejemplos de cómo, cambiando un sentido, otro sentido se ve afectado, de tal forma que es imposible que los propios consumidores sean conscientes. Ni siquiera los psicólogos saben bien cómo están interconectados los sentidos. Entender al consumidor y conocer qué le pasa a su cerebro cuando toma decisiones de compra han convertido al neuromarketing en una herramienta estratégica para la persuasión. Aunque está dando sus primeros pasos y queda mucho por descubrir, parece haberse convertido ya en un santo grial, en una nueva piedra filosofal con la que edificar nuestras relaciones humanas y comerciales. El neuromarketing sirve para convencer a la gente de una forma más efectiva, para entender al entender qué parte de nuestro cerebro toma las decisiones y cómo tengo yo que interactuar con él para que me entienda. Y pensad que estamos diciendo que la parte que toma las decisiones es la parte más primitiva de nuestro cerebro, y estamos diciendo que esa parte tiene 400 millones de años, mientras que la parte racional tiene 3 millones de años, el Homo sapiens tiene 200.000 años, y que compartimos esa parte con todos los vertebrados. Es decir, que tenemos que hablar como si estuviéramos hablando pues, a una rana, como si estuviéramos hablando a un perro, como si estuvieras hablando a cualquier vertebrado. Es muy importante para neurocomunicar con efectividad que al cerebro primitivo le interese lo que le estás contando, porque si no le interesa al cerebro primitivo, que está muy ocupado en mantenernos vivos, se va a hacer otra cosa inmediatamente. Google, por ejemplo, también utiliza técnicas de neuromarketing como Microsoft o como las grandes productoras de Hollywood. Muchos trailers de promoción de películas que vemos habitualmente no están hechos con la técnica tradicional y antigua de grupos enfocados, de personas a los cuales se les ponían unas imágenes y se estudiaban los resultados. Ahora son pequeños grupos a los cuales se les realizan estudios de reacciones del cerebro ante las imágenes, y se pueden de esta manera establecer una cadencia perfecta de sonidos, imágenes y emociones, propiciar las emociones que luego se incorporarán en el drama inherente de la propia película. Lo que voy a hacer es colocar... La conexión cerebro-ordenador no dejará de sorprendernos durante este siglo. Esta joven empresa de neurotecnología surgió desde la Universidad de Zaragoza. Empezaron con aplicaciones médicas relacionadas con la neurorehabilitación, pero pronto les empezaron a llegar peticiones de empresas de marketing. Han desarrollado su propia herramienta y tecnología para la demanda de empresas de estudios de mercado. Vamos a comenzar. Entonces lo que voy a hacer es... Esto, por ejemplo, es un laboratorio de instrumentación en el que lo que hacemos es adquirir una especie de escáner cerebral en el que medimos la actividad eléctrica del cerebro, y al mismo tiempo podemos monitorizar un montón de señales al margen de esta, como puede ser el volumen de pulso sanguíneo, los latidos del corazón, acelerómetros. Tenemos un montón de tecnologías que nos servirían para monitorizar el cuerpo, para después que los ingenieros, cuando analicemos la señal, podamos extraer nuestras conclusiones. Nos puede venir un cliente y nos dice: tengo un anuncio de 30 segundos y me interesa cortar un poquito el anuncio porque le sale más barato, pero sin perder ese componente emocional, ese impacto emocional. Entonces nosotros haríamos un estudio y podríamos ver frame a frame cuáles son los momentos de máxima intensidad emocional y cuáles, sin embargo, parece que están más tranquilos, con lo cual ahí se podría retirar parte del anuncio. Nos interesa básicamente saber... Al término de la entrevista, asistimos al encuentro de María López con un profesor de marketing que asesora a una conocida empresa de colchones que le ha contratado para analizar sus campañas. Quiere utilizar estas nuevas técnicas para comprobar su eficacia. Esto te permitiría saber si el consumidor está mirando todo lo que es la ilustración, si mira el texto, si mira el precio, etcétera. Las marcas lo que buscan con el neuromarketing es seducir al consumidor, y
para ello se tienen que adaptar al consumidor. Me hace gracia porque muchos consumidores tienen miedo, cuando oyen hablar del neuromarketing opinan como que de algún modo con el neuromarketing las grandes marcas les van a poder manipular. Eso es sencillamente imposible. Ahora, lo que sí que podemos hacer es tratar de entenderlo y tratar de ofrecerle a ese cerebro un producto o un mensaje que le guste más, por la forma le guste más. Pero siempre la decisión final de compra está en la persona. Nosotros llevamos 15 o 20 años trabajando con compañías, estudiando el cerebro, la mente del consumidor, mientras está mirando un anuncio, el envase de un producto. Pero durante los 10 primeros años, las compañías nos decían, no podéis contárselo nunca a nadie. Muchas compañías estaban muy asustadas por lo que pudieran decir los consumidores si se descubriese que Coca-Cola, por ejemplo, o McDonald's, o quien sea, estaba usando escáneres cerebrales para estudiar la mente del consumidor. El recurso más inteligente que tienen los expertos en marketing, las marcas, los establecimientos, es decir que el consumidor no es tonto, que es muy inteligente, que sabe lo que compra, que él es el que decide realmente. Y bueno, de alguna manera sí, decidimos teledirigidos por el marketing. Realmente hay una manipulación al consumidor para que decida qué compra y por lo tanto se le está de alguna manera engañando o forzando una decisión de compra en relación a unas técnicas de marketing muy sofisticadas. Yo eso digo a mis alumnos, el consumidor tiene una tendencia a considerar que hay manos negras, pero hay manos negras en todos los ámbitos. La mano negra del marketing puede ser una, a la gente le gustan las conspiraciones y también le gustan los marcianos y las pitonisas. Quiero decir, a todos los seres humanos nos gusta una cierta idea de mágico y de algo que no controlamos y que nos dirige. Es una utopía pensar en que se podrán manipular a las personas o que se podrán controlar a las personas. Se tendrá más información, sí, pero en definitiva el decididor último somos nosotros mismos. Todo se soluciona con educación, todo. El problema es que no nos enseñan a comprar. Hasta que no entendamos que comprar es una parte fundamental, porque es algo que realizamos la mayor parte de los días, de la educación de una persona, pues va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado que alcance a la gran masa. Sin embargo, yo creo que es absolutamente clave el saber diferenciar entre un agente de marketing que a veces no termina de ser honesto, por lo mismo que te estoy diciendo, porque toma atajos, y una serie de personas que no deberían salir a comprar si no tienen un mínimo de educación y están mínimamente preparadas para salir a una jungla cada vez más sofisticada. La jungla de nuestras emociones y sentimientos invade nuestro organismo y teje una malla de destellos en un órgano fascinante, protagonista del gran reto de este siglo, el cerebro. Es el computador central de nuestro cuerpo, donde surge la mente. Sin él nada existe. No habría sentidos ni emociones, que son los que deciden cómo percibimos el entorno y cómo nos relacionamos. Los sentimientos, dice el neurólogo Antonio Damasio, son los cimientos de nuestra mente, revelaciones del estado de la vida en el seno del organismo entero. Sin emociones no nos podemos comunicar. Sin emociones no podemos decidir, porque somos lo que sentimos.
Se calcula que en el mundo hay unas 4.000 experiencias monetarias alternativas al dinero de curso legal. En apenas 5 años, en España han florecido hasta 70 monedas que muchos ciudadanos utilizan de forma complementaria al euro. Yo voy a la central de abastecimiento, compro en Puma, pero me voy muy satisfecha porque esos Pumas los he conseguido yo, con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mis habilidades. Eso revierte personalmente mucho. Puma, Zoquito, Eco, Res, Boniato, Ecosol, Expronceda, Jara, Pita... Así se denominan los sistemas de pago que hoy usan asociaciones, cooperativas o redes de empresas y autónomos. Nosotros estamos hablando de un dinero que en este caso no lo crean los bancos centrales, lo crean las entidades financieras a través del crédito. Cuando la gente lo vaya conociendo, la gente y la administración, ni hay que tenerle miedo ni va contra nada ni contra nadie. Y que sirve para que personas que no tienen posibilidad de gastar euros, porque no los tienen, puedan aportar su trabajo simplemente. Que te dan un crédito a tanto por ciento cero, que los bancos eso no lo hacen. Yo creo que en breve podremos ver ciudades que están utilizando indistintamente moneda social y moneda de curso legal. Experiencias monetarias como el Puma de Sevilla o las monedas Eco y Res, que han comenzado a circular en Cataluña, tienen además, por referencia, otros sistemas de pago similares en Europa. El alcalde de Bristol recibe todo su salario en Bristol Pounds y las puede gastar en todo tipo de cosas. Monedas de cambio, la próxima semana en Documentos TV.